Esta es la información para hoy en NX Noticias. No están solos, Sheinbaum reitera entrega de apoyos. México extradita a Don Shank, capo chino del fentanilo. México sigue negociación del TEMEC con Estados Unidos. Estados Unidos hunde otra lancha del Tren de Aragua en el Caribe. Trump y Carney responden ante advertencia comercial. Muy buenas tardes, bienvenidos a NX Noticias. Ya es viernes, pero tenemos mucha información porque sigue firme el compromiso de no dejar solos a los mexicanos damnificados por las lluvias. La presidenta Sheinbaum detalló el mecanismo de la entrega de la ayuda. El primer apoyo es de 20,000 pesos, lo reciben todas las familias afectadas. Los siguientes apoyos son determinados por el censo y la evaluación de daños. Entonces, además del censo de bienestar, el trabajo que hacen otras instituciones para ubicar zonas de riesgo, y de ahí la SEDATU entra con la Comisión Nacional de Vivienda y los recursos que tenemos destinados para el programa de vivienda para el bienestar, en una parte estarían destinados para la reubicación de las personas. Y sin dar tregua a los trabajos de reparación, 8,859 efectivos de las Fuerzas Armadas continúan laborando en las zonas que requieren atención. Respecto a la fase de auxilio, se han evacuado a 431 personas en puentes aéreos, los puentes aéreos que tenemos en Hidalgo, en Veracruz y en Puebla. Se han realizado 844 operaciones aéreas, se han entregado 307,141 despensas, 619,486 litros de agua embotellada y 560,200 litros de agua potable repartida. Y también se sigue atendiendo a usuarios afectados por el servicio eléctrico. Se ha restablecido 99,79%, solo faltan por atender 566 usuarios de Hidalgo. En los avances al restablecimiento tenemos esta línea de tiempo donde le hemos dado seguimiento a cómo hemos ido alcanzando el 100%. Haciendo un recuento, el pasado 11 de octubre San Luis Potosí quedó restablecido al 100%, el 16 de octubre Querétaro, el 21 de octubre Puebla y en el estado de Veracruz llegamos al 100% el día de ayer. Vea, más de 53,000 servidores públicos atienden la emergencia, 202 comunidades ya han sido comunicadas y se han aplicado más de 300,000 vacunas. Y finalmente, vacunas, traemos 333,811 aplicadas. El día de ayer se aplicaron 81,700 vacunas. Adelante. Y el personal atendiendo la emergencia son 53,215 compañeras y compañeros que son parte de los gobiernos de los estados, SEDENA, SEMAR, SICT, Bienestar, Sector Salud, Conagua y CFE. Además, ya han sido censadas más de 92,000 viviendas en Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. Ha concluido el censo y se mantiene activo en zonas de difícil acceso en Hidalgo y en Veracruz. En este momento llevamos 13,673 registros en Hidalgo, 2,465 en Querétaro, 11,513 en Puebla, 9,985 en San Luis Potosí y en el caso de Veracruz, 54,388 registros. La tragedia en 5 estados del país a causa de las fuertes lluvias cumple poco más de 2 semanas. En este periodo, la presidenta del país ha protagonizado un trabajo sobresaliente junto con su gabinete. Vamos hasta Palacio Nacional para conocer cuál es el balance y los puntos clave a destacar de la primera mandataria mexicana, en el que bien puede considerarse su primer reto importante frente a un desastre natural. ¿Qué tal, Kim? Amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, pues efectivamente, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum no solo agradece a todo su gabinete, a todos estos trabajadores que han estado esforzándose, llegando hasta el último rincón de las zonas afectadas por las fuertes lluvias registradas hace 2 semanas en Querétaro, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y también el estado de Veracruz, sino que pues refrenda este compromiso que tiene por pues apoyar a
cada uno de los damnificados, no dejar sola a ninguna familia. Y evidentemente hay que hacer un corte de caja, hay que hacer un balance, ya que como bien se ha podido documentar en las últimas 2 semanas, pues la presidenta de México ha estado presente desde el primer instante, apoyando, estando en campo, yendo a las zonas afectadas, viendo de primera mano cuáles son las afectaciones, escuchando las peticiones, solicitudes que le han hecho las y los ciudadanos de estos 5 estados. Tan solo el día de ayer, por ejemplo, regresó a Veracruz, estuvo en Poza Rica, estuvo también en Álamo y también después se fue a La Ceiba, allá en el estado de Puebla, para ver de primera mano cómo marchan, cómo avanzan estos apoyos a las comunidades afectadas. Recordar que el día de hoy, junto con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, pues recuerdan que ya se está realizando, el censo continúa, el censo de viviendas afectadas continúa, ya van más de 90,000 viviendas censadas en los 5 estados y evidentemente esta misma semana, el pasado miércoles, hay que recordarlo, ya comenzó la entrega de apoyos económicos, una entrega que va a continuar durante los próximos días y semanas y que va a depender también del censo. Precisamente es tan importante este censo, pues a partir de él es que pues se canaliza el apoyo, ya sea 20,000 pesos para las familias afectadas, pero este monto no será el único, sino que podrá ir aumentando dependiendo de la gravedad en la que se encuentren las viviendas afectadas, las familias damnificadas y podrá ir subiendo para incluso poder reconstruir esta vivienda. Estos apoyos, pues evidentemente también incluyen no solo las despensas para las familias afectadas, sino también un vale para que pueda ser canjeado por diversos enseres domésticos que necesiten. Y de esta forma es que cierra esta segunda semana de rendición de cuentas tras estos pues lamentables sucesos ocurridos en los estados afectados por las lluvias, con la presidenta Claudia Sheinbaum presente en cada una de estas localidades para rendir cuentas, escuchar de primera mano las necesidades y evidentemente dar su mano y su compromiso a que los apoyos continuarán fluyendo durante los próximos días. Este es el reporte que tengo hasta el momento. Kim, regresamos con ustedes al estudio. Y tragedia en la comunidad de Garabatillo, Guanajuato. Con todo y una camioneta, un hombre ingresó a un campo de fútbol. Tras dar varias vueltas, embistió a 2 personas que fallecieron horas después. El presunto responsable, identificado como Rafael, fue detenido por agentes municipales. Y en Sinaloa, autoridades federales y estatales detuvieron a 18 personas durante 2 operativos en los municipios de Culiacán y Novalabato. En el fraccionamiento residencial Roma, 7 personas fueron detenidas. Más tarde se localizó un área para la elaboración de drogas sintéticas, donde se aseguraron 13,850 litros de sustancias químicas. En otro evento, los efectivos detuvieron a 11 personas a bordo de 2 vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal. Y el gobierno cubano confirmó la extradición a México del ciudadano chino Shi Dongshan, señalado como uno de los principales traficantes de fentanilo. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó que posteriormente las autoridades mexicanas entregaron al detenido a Estados Unidos. Es señalado por lavar más de $150 millones y por contrabandear cocaína, fentanilo y metanfetamina. Según la fiscalía, Shang lideraba una red global de narcotráfico vinculado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Y autoridades de Durango denunciaron la sustracción de una bebé de un mes de nacida del Hospital Materno Infantil. De acuerdo con la alerta Amber, una mujer vestida con uniforme médico fue la responsable del rapto. Se difundieron retratos hablados y por fortuna la menor ya fue encontrada. Y una niña de 5 años murió en Hermosillo, Sonora, luego de ser picada por un alacrán. La menor fue atacada dentro de un kinder de la colonia Centro el pasado 20 de octubre. El personal escolar trasladó a la menor al hospital de ginecopediatría. Pese a los esfuerzos, la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio. Y Donald Trump anunció que pone fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. Esto debido a recientes anuncios televisivos que protestan contra los aranceles estadounidenses. Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas, fue lo que dijo Donald Trump
en su red social. Y el gobierno de Canadá reaccionó con sorpresa tras el anuncio de Donald Trump. La medida tomó desprevenido al primer ministro canadiense, quien horas antes emprendía una gira por Asia. Desde el aeropuerto de Ottawa llamó a la calma, señaló que Canadá está dispuesta a tomar y a retomar las negociaciones cuando Estados Unidos lo considere y reiteró que el diálogo es necesario para el beneficio de los trabajadores y familias de ambos países. El ejército de Estados Unidos hundió una embarcación presuntamente operada por el Tren de Aragua en aguas del Mar Caribe. La operación dejó 6 supuestos narcoterroristas muertos de 13 operaciones. Esta sería la primera nocturna desde que Trump lanzó su campaña contra el tráfico de drogas. La estrategia ha tensado las relaciones con Colombia y Venezuela, a cuyos presidentes Washington acusa de encabezar el terrorismo. En medio de la tensión en el Caribe, el ejército de Estados Unidos desplegó su mayor portaaviones. El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen al contingente desplegado desde el verano por Washington. Se trata del portaaviones más grande y avanzado del planeta, con capacidad de lanzar 75 aviones de combate, uno cada 45 segundos. Y no cesa la ofensiva militar entre Rusia y Ucrania. Al menos 8 personas resultaron heridas tras los ataques rusos en contra del distrito industrial de Kharkov. 5 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas al impactar un dron en un edificio de vivienda cercano a la capital rusa. Y fue hallado el lienzo de Pablo Picasso, Naturaleza Muerta, con guitarra. Nunca salió del edificio donde sería exhibido en el Centro Cultural Caja Granada. Los transportistas olvidaron la obra en un zaguán del inmueble en Madrid el 3 de octubre. Una vecina lo encontró y lo llevó a su casa sin abrirlo, lo dejó en un rincón. El marido vio la noticia del cuadro desaparecido y alertaron a la policía. La obra está valuada en 600.000 euros. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. La Policía Nacional ha recuperado el Picasso desaparecido en su traslado a una exposición en Granada. El cuadro podría no haber subido nunca al camión de transporte. La Brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación una vez que agentes de Policía Científica han inspeccionado el paquete que contenía el cuadro. Y luego de que este jueves el presidente Trump comunicó que pondría fin a las negociaciones comerciales con Canadá, la presidenta Sheinbaum manifestó que se va a mantener a la espera y atenta al desarrollo de la relación entre ambos países. En tanto, afirmó que en el caso de México vamos muy adelantados e informó que Marcelo Ebrard va a asistir la próxima semana a la cumbre de la PEC, donde va a sostener reuniones con la administración Trump. Pero vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial. Muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantada. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Denunció que a pesar de que la reforma energética dejó resultados devastadores, la empresa logró recuperar la soberanía, seguridad, sostenibilidad y justicia. Esta reforma fortalece la capacidad del Estado mexicano para conducir el desarrollo energético del país. El nuevo marco legal, promulgado el 18 de marzo de 2025, la fecha de la expropiación petrolera, que es uno de los hitos históricos de nuestro país, sienta las bases de un modelo que garantiza el abasto de combustibles en un marco de sostenibilidad y bienestar para las familias mexicanas. Pemex funciona desde entonces como una empresa pública del Estado, unificada, reintegrada horizontal y verticalmente, con independencia técnica, operativa y de gestión y régimen fiscal simplificado. La fragmentación que encarecía su operación y facilitaba el despojo ha quedado atrás. Petróleos Mexicanos vuelve a ser la empresa del pueblo y para el pueblo. Petróleos Mexicanos no es una empresa que busque ir al mercado internacional, no es una empresa que busque colocarse en la industria, que es una industria competitiva mundial. Petróleos Mexicanos es una empresa dedicada al bienestar del pueblo de México. Y tal como lo prometió la presidenta Sheinbaum la semana pasada, este viernes la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso las irregularidades con las que operaba el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Como ejemplo, mostró que en 2018 hubo muchas declaratorias de emergencia extraordinaria y en solo una de ellas se concentraron 427 millones de pesos asignados a las olas de calor.
Aquí les vamos a dar unos ejemplos nada más de cada administración, porque cada que había un evento había casi faltantes siempre por lo menos de unos 500 millones de pesos. O sea, no bajaban de 500 millones. Cada evento tenía problemas de acreditación de recursos. Ya llega Aura Velati con los espectáculos. Muchísimas gracias, Kim. Ya es viernes y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. El cine brilló en Los Ángeles con el arranque del AFIFEST 2025, donde Guillermo del Toro fue invitado como director artístico. El festival abrió con el documental Springsteen Deliver Me From Nowhere y una selección jurada por Del Toro. Entre los estrenos más esperados estuvo Jay Kelly, protagonizada por George Clooney, quien bromeó en la alfombra roja diciendo: "Tengo la suerte de no ser tan infeliz como mi personaje". El toque latino lo puso Gael García Bernal en Magallanes, reafirmando la presencia mexicana en Hollywood. En otros temas, Ángela Aguilar genera rumores tras cancelar varios conciertos en Estados Unidos. El influencer Kuno aseguró que no se trata de baja venta de boletos, sino de una sorpresa que alegrará a todos. Aunque no dio detalles, dijo verla muy feliz y enamorada de su esposo Cristian Nodal, con quien compartió escenario en Guadalajara durante las fiestas de octubre. Pero en redes sociales se especula que la venta de boletos pues no fue todo un éxito. Y finalmente, Miami Fashion Week 2025 cerró con fuerza, destacando la moda sostenible y el talento latino en pasarelas de diseñadores como Nicole Miller y Naeem Khan. Miami se consolida así como una de las capitales de la moda más vibrantes del continente. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Y los deportes con Gerardo Meléndez. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, pues hoy hablaremos de Charlín Corral y sus récords, la cual la posicionan como una de las figuras más importantes en la historia del fútbol femenil en México. Corral es la jugadora con más goles anotados en una sola fase regular. Inicialmente impuso la marca con 20 goles en el Clausura 2023 y luego se superó a sí misma al alcanzar 21 goles en el Clausura 2025, y a falta de una jornada en la Apertura 2025, Charlín ha llegado ya a 22 anotaciones. Además, la originaria de Ecatepec es la única jugadora en la historia de la Liga MX femenil en conseguir 4 títulos de goleo individual, perfilándose a conseguir su quinto en esta Apertura 2025. Entre sus logros internacionales destacan el Trofeo Pichichi en España, máxima goleadora a nivel mundial y máxima goleadora histórica en CONCACAF. Y bueno, pues también sin duda Corral es la encarnación de la excelencia en el fútbol femenino. Mencionarles que esta mujer simplemente es historia. Hasta aquí la información. Que tenga excelente fin de semana. A las 10 de la noche lo acompaña Aura Velati.